Venezuela sin que nos duelan las imágenes y lo que vemos profundamente, porque el humanismo no tiene que ver con la ideología. El sentir, el rebelarse ante la injusticia no tiene que ver con conceptos ideológicos, sino que tiene que ver con una matriz moral, con el deber ser, es preideológico. Y la verdad es que yo tengo la íntima convicción, y es mi íntima convicción, que cuando estamos hablando de Venezuela estamos hablando de una dictadura, y cuando estamos hablando de Maduro estamos hablando de un dictador. Y lo quiero fundar en cuestiones filosóficas, pero también en cuestiones jurídicas. Es cierto que la íntima convicción tiene que ver en la órbita del sentimiento, de lo privado, pero también es cierto que hay una convención respecto de que la dictadura no tiene que ver con que nos gobiernen militares, sino que su base tiene que ver cuando un hombre, una mujer o un grupo de personas avanzan sobre las instituciones de la República sin control alguno y sin límite. Y así como nosotros entendemos cuál es la legitimidad de los gobiernos, nos tendríamos que limitar a analizar a Weber cuando habla de legitimidad de origen. Y en ese tiempo se hablaba de dominación. Y la legitimidad de origen estaba dada sobre los 3 tipos de dominación. Esa tesis después la toma Habermas y la profundiza. Más acá, los contractualistas, los positivistas, como Montesquieu o como Rousseau, hablan del contrato social, basado en la libertad, porque lo que se respeta en la legitimidad de origen es la libertad de los hombres en el proceso de elegir. Pregúntense qué está pasando en Venezuela. Y vamos a hablar de la legitimidad en ejercicio, aquella que se toma en el apego irrestricto a la Constitución. ¿Cómo se define la legitimidad en el ejercicio? Si aquellos gobernantes cumplen o no con el mandato constitucional. Pregúntense cómo se define un gobierno que no respeta la voluntad popular, que decidió que los legisladores no eran oficialistas y por eso generó esta alternativa para no respetar el mandato popular. Y es cierto, existe porque los autoritarios tienen como metodología el estado de excepción, aquel que instauró Carl Schmitt a partir del año 20. Les recomiendo un libro de George Agamben que se llama El estado de excepción. Y es buscar en la crisis el argumento para denostar a la Constitución, para que la Constitución sea letra muerta. ¿Y saben qué? Ese fue el argumento ideológico, político, pero también jurídico de los grandes autoritarismos en el mundo. Los autoritarismos que se convirtieron entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Y no quiero dar ejemplos para no ser ofensivos. Ahora, ¿ustedes qué creen? ¿Que el fraude patriótico en la Argentina tenía que ver con democracia? ¿Ustedes qué creen? ¿Que dictaduras son solos aquellos que cuando nos gobiernan los militares? ¿Ustedes no creen que puede haber un déspota que llega a ser gobernante y de alguna manera desconocer la Constitución? Montesquieu decía en el espíritu de las leyes, es necesario que el poder detenga el poder. Miren, no hay forma de limitar el poder ante el autoritarismo que la plena vigencia de la Constitución. Entonces, yo creo que es una discusión mucho más profunda que aquella que se da analizando títulos de los diarios. Ahora, muchachos, nosotros somos representantes de un pueblo y juramos por una Constitución. Por lo menos analicemos profundamente cómo afecta cuando la Constitución es olvidada a la vida, a la libertad y al futuro de los pueblos que son sometidos. Por todo eso, señora Presidenta, pido votación nominal. Gracias.